¿Qué tal? Mi nombre es Alexander y estamos en la materia de control estadístico de calidad, unidad 4, planes de muestreos de aceptación. Bueno, iniciamos con la presentación. Muestreo de aceptación. Definición. El muestreo de aceptación es una técnica utilizada en control de calidad para determinar si un lote o partida de productos cumple con ciertos estándares de calidad. En lugar de inspeccionar cada unidad del lote, se selecciona y se inspecciona una muestra representativa. Esto permite tomar decisiones sobre la aceptación o el rechazo del lote con base en los resultados de la inspección de la muestra. El objetivo del muestreo de aceptación es comprender el concepto de muestreo, comprender la interpretación e importancia de la curva de características de la operación, comprender el concepto de plan de muestreo, cantidad de aceptación y cantidad de rechazo. En la aplicación del muestreo de aceptación es en inspección de materia primas, productos semielaborados y otros componentes para determinar si estos cumplen con el nivel mínimo exigido. Conceptos básicos. El concepto de muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. La ventaja principal del muestreo es la economía, a pesar de que algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción de los costos totales. Además de esta ventaja, principalmente existen otras. Administrar un grupo de menor de personas para inspeccionar en- es menos complejo y menos costoso. Existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es en sí una fuente de defectos. Se dispone de un lote en un tiempo menor de manera que la programación y el envío mejoran. Se minimiza el problema de monotonía y los errores de inspección inducidos por la inspección del 100%. El rechazo en lugar de clasificación de los lotes no conformantes tienden a ser más drásticas de las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones a que busquen medidas preventivas. El diseño apropiado del plan de muestreo por lo general requiere un estudio de nivel real de calidad que requiere el usuario. El conocimiento que se adquiere es insumo útil al plan global de calidad. Desventajas son riesgo de muestreo, mayores costos administrativos y menos información sobre el producto que las que proporciona la inspección al 100%. El muestreo de aceptación se usa cuando, uno, el costo de inspección es alto en relación con el costo del daño que resulta al aprobar productos defectuosos. Dos, la inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección. Tres, cuando la inspección es destructiva. Tamaños de las muestras es el número de unidades que se selecciona aleatoriamente del lote para ser inspeccionadas. Ese tamaño puede variar dependiendo de diversos factores como el nivel de confianza deseado y la variabilidad del proceso de producción. Criterios de aceptación son los estándares que se utilizan para determinar si el lote es aceptable o no. Estos criterios pueden incluir especificaciones de calidad, tolerancia de fabricación u otros requisitos establecidos por el cliente o la empresa. Plan muestreo es un conjunto de reglas y procedimientos que especifican cómo se selecciona la muestra y cómo se interpretan los resultados de la inspección. Los planes de muestreo pueden basarse en diferentes metodologías, como los planes de muestreo por atributos o por variables. Nivel de inspección es la cantidad de unidades que se inspecciona en la muestra. Este nivel puede variar según el riesgo asociado con la aceptación de un lote defectuoso y la importancia del producto en cuestión. Nivel de calidad aceptable, o NCA, es el nivel de calidad que se considera aceptable para el producto en cuestión.
Por lo general, estos se establecen en función de las especificaciones del cliente o de los estándares de la industria. Riesgo del productor y del consumidor. El riesgo del productor se refiere a la probabilidad de rechazar un lote aceptable, mientras que el riesgo del consumidor se refiere a la probabilidad de aceptar un lote defectuoso. El equilibrio entre estos dos riesgos puede influir en la selección del plan muestreo adecuado. Muestra aleatoria y lote. Cualquier lote es un grupo similar de piezas o productos. Cuando se hace alguna entrega de este lote, casi por lo regular, lo confundimos con lo que es una demanda. Una demanda puede incluir son proporciones de piezas, materia prima, no procesada o elaborada y puede también que todas estas sean de las mismas similitudes. En cuanto al lote, este sea mayor será mejor porque la magnitud de nuestra muestra a inspeccionar no tenderá a crecer de forma igual a la magnitud del lote. CL, calidad límite, en inglés UL, Quality Limit, o LTPD es Load Tolerance Percent Defective. Ese es el valor P, entre paréntesis C en el caso de defectos, que tiene una probabilidad de aceptación de 0.10. La probabilidad de aceptación de un lote de estas características, el valor beta es de 0.10 y se denomina el riesgo del consumidor. Estos son algunos de los conceptos básicos del muestreo de aceptación, pero hay muchos otros factores y consideraciones que pueden influir en el diseño y la implementación de un sistema de muestreo efectivo. Ahora pasamos a lo que es uso de tabla de muestreo Dodge-Ramey. En la década de los 20, HF Dodge y HG Romey diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación del producto lote por lote mediante el muestreo de atributos. Estas tablas se basan en dos conceptos expuestos en el capítulo 8, nivel de calidad límite, NCL, 1 y límite de calidad media de salida, LCMS. Por cada uno de estos conceptos hay tablas tanto para muestreo sencillo como doble. No hay tablas para muestreo múltiple. En el texto presente solo se ha incluido el muestreo sencillo. La ventaja principal de las tablas de Dodge-Roman es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractiva la tabla de inspección que se hace en el mismo sitio donde se obtienen los productos. El nivel de calidad límite. Estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular cuyo porcentaje de no conformidad sea igual a NCL resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor beta y es igual a 0.10. Los planes de NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay dos juegos de tablas NCL, uno que es para el muestreo sencillo y el otro que es para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas de valores de NCL que van desde el 0.5, pasando por 1, 2, 3, hasta llegar hasta el 10%, con un total de tablas de 16. Para propósitos de explicación se muestra la tabla 9-6, que se la mostraré más adelante, para un muestreo sencillo empleando el NCL de 1%. No se publican las tablas de los demás valores NCL. Para usar las tablas, antes hay que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar el muestreo sencillo o el muestreo doble. Además, NCL tiene que calcularse una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso. Es fácil obtener el plan muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es de 1500 y el promedio del proceso es de 0.25%, el plan muestreo sencillo necesario para NCL es igual a 1%. Se encuentra en la tabla 9.6. Entonces aquí tenemos la tabla. Nos vamos al tamaño del lote que es a 1500.
Como no encuentra un valor exacto en la tabla, entonces lo vamos a poner en el valor que va de los 1001 hasta 2000, del tamaño del lote, y nos colocamos lo que es el punto 25% de promedio del proceso, 1.25, que es en esta tabla. Y para el muestreo de tamaño sencillo es el 1%. Entonces, el valor que nos da dice que el tamaño de muestras necesario es de 490, con 2 piezas, y el límite, entonces aquí nos colocamos en el valor, en la tabla de que va desde 0.21 a 0.030, el promedio del porcentaje, nos colocamos en esa tabla. Ahora nos vamos a lo que es el tamaño del lote, que es de 1500 piezas. Como no está 1500 piezas, nos vamos al lote de 1001 piezas a 2000. Entonces, como podemos ver aquí en el número de muestra que se tiene que revisar es de 490 piezas. El número de cantidad aceptable serían de 2 piezas, que sería el límite de calidad media de salida, por lo que la respuesta sería el número de lotes de 1500, el número de cantidad revisiones de 490 con una cantidad mínima aceptable, que es de 2. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, en la tabla se localiza una muestra de 645 piezas, perdón, de 645. El tamaño del lote aumentó un factor aproximadamente 2, es decir, también el límite de control mediana de salidas de cada plan para que este ejemplo es de 0.21%. Al analizar las tablas NCL, se desprende que conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Por ejemplo, en el tamaño de un proceso con promedio de 0.25%, un lote tamaño de 1000 tiene un tamaño de muestra de 335 piezas, en tanto que un lote de tamaño de 4000, el tamaño de costo de inspección son más económicos cuando los lotes son grandes. Las tablas continúan hasta que el promedio del proceso es la mitad de NCL. No es necesario contar con más promedios de procesos cuando el promedio de proceso excede a la mitad de NCL. De ser así, una inspección del 100% resulta más económica que una inspección por muestreo. Conforme aumenta el promedio de procesos, se produce el consecuente aumento de cantidad inspeccionada, es decir, una mejora en el promedio del proceso da como resultado menos inspecciones y un menor costo de inspecciones por muestreo. 2. Calidad de la límite de calidad media de salida. Los planes de muestreo para el Consejo LSMS se concibieron como respuesta a necesidades surgidas en cierta situación de fabricación cuando se especifica la cantidad de lote, como es el caso en los lotes del cliente homogéneos. Es aplicable en el concepto del LSMS, pero también es aplicable cuando el lote inspeccionado es una subdivisión conveniente del flujo de un producto para propósitos de manejo de materias no homogéneos. Los planes del límites de calidad de media de salida
limitan la cantidad de limita la cantidad de calidad sobre la salida, con base en un promedio que no ofrecen garantía alguna en el caso de lotes individuales. Las tablas de límites de calidad media de salida tienen un grupo de muestreo sencillo y otro para muestreo doble. Cada grupo tiene tablas de valores que van desde el 0.1 pasando por 0.25, 0.5, 0.75, 1 hasta llegar al 10%, lo que da un total de 26 tablas para propósitos de explicación. En la tabla 9.7 o 9-7 se muestra una tabla de muestreo sencillo en el que el límite de calidad media de salida es igual a 3%. Vamos a ver. Además de definir si se utilizará muestreo sencillo o doble, también se necesita el valor de LSMS, el tipo de muestreo sencillo o doble, y el LSMS indicará qué tipo de tabla habrá que usar. Una vez conocido el tamaño del lote y el promedio del proceso, se puede definir el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es de 1500 y el promedio del proceso es 1.60, el plan de muestreo sencillo requerido para un LSMS es igual a 3%. Se localiza en la tabla 9.7. Entonces vemos aquí que el tamaño de la muestra es de 1500 con un promedio de proceso de 1.6. Es en este de aquí, 1.6. Es este de aquí. Entonces, y nos dice que el límite de calidad media de salida es de 3%. 3%. 1.6. Entonces, vemos que es una muestra, se tendrá que tomar una muestra de 65 piezas con una cantidad aceptable de 3. De 3. El NCL es de 10.2. Entonces, la respuesta sería el tamaño del lote, que serían 1500 piezas, el número de muestras a tomar serían 65 y la cantidad aceptable sería del 3, de 3 por, de 3, de 3 piezas. El NCL que corresponde a este plan es de 10.2. De un análisis de las tablas de LSMS se desprende lo siguiente: conforme aumenta el tamaño del lote, disminuye el tamaño de la muestra. No se ofrecen planes para promedios de proceso que rebasan el LSMS, dado que el muestreo no es económico cuando la calidad de entrada promedio es menor al LSMS especificado. 3. Cuanto más bajo es el promedio del proceso, menor el tamaño de la muestra, lo que se traduce en menos costo de inspección. Ahora pasamos al uso de tabla de muestra de aceptación del 1000 STD 414, que es un estándar militar estadounidense que proporciona procedimientos y tablas para el muestreo de aceptación por variables. Este estándar está diseñado para ayudar en la inspección de planes de muestreos adecuados para inspeccionar características de calidad que se pueden medir en una escala continua, como dimensiones, peso, resistencia, entre otras. Hay algunos puntos claves sobre la tabla de aceptación 1000 STD 414. Proporciona múltiples planes de muestreo que varían en términos de tamaño de muestra, límites de aceptación y límites de rechazo. Estos planes están diseñados para adaptarse a diferentes situaciones, niveles de riesgos. Los planes se organizan en función del tamaño del lote y del nivel de inspección deseado. El tamaño de la muestra para cada combinación del tamaño del lote y nivel de inspección. El 1000 STD 414 proporciona un tamaño de muestra específico. Ese tamaño de muestra se elige para proporcionar una representación adecuada del lote
y permitir la toma de decisiones con cierto nivel de confianza. Criterios de aceptación, es- este, el, el 1000 GTD 414 establece criterios de aceptación basados en el número de desviaciones estándar entre la media de la muestra y la media del proceso. Estos criterios se muestran en términos de límite de aceptación y límites de rechazo, que determina si el lote se acepta, se rechaza o se requiere una inspección adicional. Flexibilidad, aunque el MIL GTD 414 proporciona planes de muestreos predefinidos, también permite cierta flexibilidad para ajustar el tamaño de la muestra y los criterios de aceptación en función a las necesidades específicas del usuario. Esto se logra mediante el uso de factores de ajuste que se aplican a los valores de la tabla base. Aplicación. La tabla 1000 GTD 414 se utiliza en una amplia gama de industrias y aplicaciones donde se requiere inspección por variables. Esto puede incluir sectores como la fabricación, ingeniería, la construcción y cualquier otro ámbito donde donde sea importante controlar y asegurar la calidad de los productos y procesos. En resumen, la tabla 1000 STD 414 es un estándar importante que proporciona procedimientos y tablas para el muestreo de aceptación por variables, ayudando a garantizar los productos cumplan con los estándares de calidad requeridos de manera eficiente y confiable. 4.2, que es el plan de muestra de aceptación por atributos. En el plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y una cantidad que se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número de permisibles establecidos en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, la cual se explica a continuación. En estas tablas se incluyen tres clases de muestreo: sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer el tamaño del lote que se presente a inspección y B, la protección NSA que se desea para material considerado. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el tamaño de efectivos que se pueden permitir en ese tamaño de muestra. Si la muestra no tiene número mayor de efectivos que los que se pueden permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de aumentar un determinado valor de NSA, no se requiere una inspección al 100% de los lotes que se hayan rechazado. También estas tablas indican cuando se puede usarse una inspección reducida, normal o severa. El criterio para la decisión se relaciona con la magnitud promedio estimado del proceso. Se debe instruir al personal de la fábrica que vaya a emplear estas tablas sobre la forma de seleccionar sus muestras. 1. Seleccionar al azar. El sentido como indica que para que una muestra sea fiel representativa de la calidad desconocida de un lote se necesitan las unidades que forman esa muestra. Elijan sobre la totalidad del lote. En consecuencia, las piezas de la muestra pueden ser seleccionadas en tal forma que cada unidad del lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. 2. Un lote homogéneo siempre que sea posible. eh, el lote del cual se debe seleccionar la muestra consistirá de artículos hechos bajo las mismas condiciones y manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. La inspección puede efectuarse en el destino de entrega del producto o en el lugar de producción o suministro. Puede usarse para fines de aceptación en las diversas etapas de fabricación o la terminación del producto. Uno de los conceptos que maneja esta norma es el nivel de calidad aceptable, el cual es la expresión que se da en la calidad estándar de 1000 GTD 105. Se define como un valor nominal expresado en términos de porcentaje defectuoso o defectos por 100 unidades, especificado para un grupo de dado de defectos.
También se denomina como el valor porcentaje defectuosos permisible en el lote, aunque la definición más acertada es el nivel de calidad con el cual el productor acepta el riesgo comparativamente pequeño de rechace del producto de calidad igual o menor al NSA. 4.2. Plan de muestreo de aceptación por variables. Se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada calidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple, por ejemplo, el promedio de la muestra y el valor observado que se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después una decisión a adaptar o rechazar el lote. Una ventaja importante en este plan de muestreo por variables es la información adicional proporcionada en cada muestra, que a su vez da como resultado tamaños de muestras menores y se comparan con un plan por atributos que tienen los mismos riesgos. No obstante, si un producto tiene varias características de calidad, cada una debe evaluarse contra el criterio de aceptación de variables distinto. Por ejemplo, deben obtenerse valores numéricos, el promedio y la desviación estándar para cada característica calculada. Si se ha dado preferencia en la industria a los sistemas de inspección paso no pasa que a los sistemas de muestreo por variables, muchas razones han influido para la situación, entre las que se puede mencionar la relativa falta de reconocimiento de la efectividad del muestreo por variables en muchos casos, escasez en muchas empresas de equipos adecuados para la medición y tal vez sea de mayor importancia la carencia de destreza para el carácter de precisión que se debe alcanzar por el sistema de mediciones, aunque esta situación ya está cambiando rápidamente debido a la mayor precisión que se requiere en el mercado del consumo, además de que en la actualidad se pueden contar con equipos de medición más precisos. De igual importancia es el hecho de que el muestreo por variables resulta menos costoso en la mayoría de los casos que el muestreo pasa o no pasa, puesto que se puede obtener la misma información con un tamaño de muestra más pequeño. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que lo saqué del libro. Dice, se crea una tabla muestra de bolígrafos en una fábrica de 1000 piezas de lote. Para ello nos vamos a bueno, este es un ejercicio que se va a realizar en Minitab. Aquí tenemos los datos. En el paso 1 tenemos lo que son las 1000 piezas de lote y nos dan los pasos para hacer el muestreo de aceptación por atributos. Y en el paso 2 también tenemos lo que son los otros datos importantes, que son el nivel de aceptación, el nivel de aceptación, de rechazo, perdón, el riesgo de conductor, riesgo de consumidos y el tamaño del lote. Entonces, vamos a Minitab. Aquí estaba trabajando en él, pero lo vamos a volver a hacer. Nos dice que es en estadística, herramientas de calidad, muestreos de aceptación por atributos. Entonces, el tipo de medición lo vamos a ver en pasa o no pasa, el porcentaje de defectuosos y lo que es el nivel de calidad aceptables, como dice en el ejemplo, que es 1, le ponemos 1, el nivel de calidad rechazable es el 5, le ponemos 5, aquí ya los tiene. Los riesgos que nos da el ejemplo es de 0.05 y el del consumidor es de 0.10. El tamaño del lote le ponemos 1000 piezas. En gráfica le vamos a dejar igual, también en opciones. No se va a poner nada y le vamos a aceptar. ¿Ok? En,
en la esquina inferior izquierda tenemos lo que es el tamaño de la muestra que se debe de tomar, que son de 132 piezas, y el número de aceptación es de 3, es decir, por cada muestra de mi lote se debe tomar un tamaño de muestra de 132 piezas y, y se debe tener un número de aceptación de 3. Es decir, que si esta cantidad, si el número de aceptación es por arriba de 3 piezas, se debe de rechazar el lote completo. También tenemos lo que son las curvas características de la operación, que es de la probabilidad de aceptación. Es donde podemos ver que el límite de probabilidad es de 1 y el porcentaje de efectos del lote es de 10. Si por alguna razón este se sobrepasa, damos por hecho de que vamos a rechazar el lote. También tenemos otra gráfica que es la curva de calidad saliente de promedio, en donde nos dice que el porcentaje de elementos defectuosos en un lote entrante, en la curva es de 2.5, 2.4 de un promedio. Entonces también tenemos lo que es el porcentaje de elementos defectuosos, que es de 1.2. La curva de inspección total tenemos también aquí, es la curva de inspección total promedio, el porcentaje de lote y el nivel total de promedio. Esta es la cantidad de lote, que son de 1000 piezas. Este es el porcentaje de efectos de lote, donde podemos ver que el porcentaje de efectos empieza a curvarse en lo que es el 5. Entonces, regresando otra vez, interpretación de los resultados. Dice que por cada lote de 1000 piezas se debe seleccionar anteriormente e inspeccionar 132, es lo que les había comentado. Si en estas se encuentran más de 3 piezas defectuosas, se rechaza el lote. En caso de 3 o menos piezas defectuosas, se debe aceptar el lote entero. En caso de la probabilidad de aceptación, que es de 0.956, y la probabilidad de rechazo es de 0.044. La empresa del proveedor convinieron que los lotes del 1% de defectos serían aceptados aproximadamente el 95% de las veces, a fin de proteger al productor. La probabilidad de aceptación del RQL es del 5%, es de 0.099, y la probabilidad de rechazo es de 0.901. Entonces, entre la empresa y el proveedor convinieron que el lote de 5% de defectos serían rechazados la mayor parte de las veces, a fin de proteger al consumidor. La inspección total del promedio representa el número promedio de elementos inspeccionados desde la inspección adicional y reparación. La ATI por lote representa un número promedio de las piezas inspeccionadas en un nivel de calidad y probabilidad de aceptación particulares. Para el nivel de aceptación del 1% de defectuosos, el número del total de promedio de piezas inspeccionadas por lote es de 170.4. Para el nivel de calidad del 5% de defectos, el número total promedio de bolígrafos inspeccionados por lote es de 913.9.